Vamos a esperar un par de minutitos para que se pueda ir conectando la gente. Bueno, el día de hoy vamos a presentar el tema mi app es un éxito. Voy a brindar algunos tips, no algunos consejos y recomendaciones que se debe tomar en cuenta para que una app esté muy bien enfocada al usuario, a la persona, y que pues esta en el transcurrir del tiempo pueda ser un éxito y represente alguna solución de alto impacto. Esperemos un minuto para que se pueda ir conectando los demás, ¿no? Bueno, vamos a iniciar ya con el live. Nuevamente, bienvenidos a todos. Muy buenos días. Les recomiendo que durante la transmisión hagan llegar sus consultas, sus preguntas acerca del tema, para poder ganar tiempo y no extendernos mucho. Voy a tratar de hacer un live corto, breve, sencillo y muy preciso en los puntos que vamos a tocar el día de hoy, ¿no? Voy a estar leyendo sus comentarios durante la transmisión. Sería bueno, nuevamente les recalco, que puedan ir haciendo sus consultas, sus preguntas acerca del tema, pues, ¿no? Mi app es un éxito. Debemos iniciar o aterrizar este tema desde la premisa o desde el primer punto y entender o empezar a entender que la tecnología avanza. Empezar a entender que nosotros somos seres adaptables y que vamos aprendiendo a través del tiempo. Nos vamos adaptando a lo nuevo, a las nuevas convivencias, digamos a las nuevas tecnologías. En este caso vamos a hablar de las nuevas tecnologías. Con el pasar del tiempo, los dispositivos móviles se han ido transformando, ya sea laptops, ya sean tablets y ya sean los mismos smartphones, que vienen con distintas características y que la arquitectura de una u otra manera se aprovecha en un 100% para que el tema de software, el tema de aplicativos y desarrollo se pueda adaptar a esa arquitectura o a ese hardware. Para este caso, también debemos entender que las personas van por un proceso inician y pasan por un proceso de aprendizaje, ¿no? Les cuento algo muy cercano, y es que por esta cuarentena, este aislamiento, la demanda y el uso de dispositivos móviles, el uso de la red, el uso de los mismos aplicativos de interconexión,
ha, ha hecho que las personas de mayor edad, aquellos que no utilizaban posiblemente los dispositivos, aquellos que no estaban acostumbrados a utilizar apps de comunicación, pues ahora lo hagan. Hace el día de ayer mi abuelo, que tiene 65 años, se tuvo que reunir por Zoom con unos familiares eh, para poder saludarlos, para saber cómo estaban, porque no los veía hace tiempo. Entonces, como les comenté en un comienzo, nosotros somos seres adaptables y los cambios que se presenten de aquí en adelante, pues simplemente forman parte del proceso de nosotros. Y para ello existen tecnologías que se van a ir desarrollando, tecnologías que van a solucionar problemas para las personas, que van a hacer la vida más fácil para las personas, y esa es la idea. Esa es la idea de poder crear una app, de poder crear algún tipo de software o incluso hasta de un servicio. El proporcionar valor a la persona, el solucionarle los problemas, las necesidades que tiene la gente, ¿no? Entonces, para iniciar, Jair, si yo, que ahorita tengo una idea de negocio, ¿cómo puedo iniciar si es que quiero llevarlo al mundo digital? ¿Cómo puedo iniciar para hacer una app? Voy a dar unos 7 pasos con los que se pueden iniciar para poder dar o plasmar digamos, la estructura de un aplicativo y tenerlo bien, valga la redundancia, bien plasmado, pues, ¿no? Hagan llegar sus comentarios, nuevamente les repito, para poder ir leyéndolos durante el live y poder interactuar de la mejor manera, ¿no? Entonces, iniciamos. ¿Cómo iniciar? ¿Cómo inicio yo con un aplicativo? Primero es encontrar una necesidad. Encuentras la necesidad. Tienes que evaluar el porqué del problema, ¿no? Al iniciar el proyecto se tiene que definir el problema, el por qué se quiere hacer y qué es lo que se trata de resolver. Ahora, si posiblemente esta necesidad tú la ligas o la vinculas con alguna pasión que tú tienes, está comprobado científicamente que las pasiones o las cosas que uno hace porque realmente le gusta, porque les nace hacer, porque es una pasión, aumenta tanto en productividad como en eficacia. Entonces, si por ejemplo a ti que te gusta de repente el deporte, que te gusta la moda y has encontrado alguna necesidad o algún problema que necesitas resolver para que la gente se pueda sentir cómoda en este aspecto, puedes iniciar desde ahí. ¿Cuál es el segundo punto? Describe el contenido. Describir, plasmar, desarrollar, comentar. ¿Qué es lo que quieres mostrarle a la gente? ¿Qué es lo que va a contener tu aplicativo? En este caso, pues, supongamos que vas a desarrollar algún aplicativo para moda, supongamos. Entonces, la gente ahora está comprando de manera virtual. Pero ¿cómo era antes de la cuarentena? Por ejemplo, te ibas a probar, te probabas tu polo, tu casaca, tu jean, tus zapatillas. Hoy la compras y no te la pruebas, ¿cierto? Entonces, estás encontrando de repente alguna falencia, alguna necesidad en la gente que necesita saber cómo le puede quedar antes de la ropa, ¿no? Antes de comprarla, porque cuando te llega, recién la pruebas y nuevamente hacer de repente la devolución por talla es todo un procedimiento. Entonces, debes describir qué es lo que va a contener tu proyecto, qué es lo que le vas a dar a la gente. Un tercer punto es identificar la usabilidad. La usabilidad en este caso
pues realmente lo que estoy haciendo la gente lo va a usar. Si yo lanzo un aplicativo, si yo lanzo alguna solución, la gente realmente va a estar en su celular y va a ver lo que yo puedo hacer. Le va a dar importancia a lo que yo hago, le servirá realmente a la gente lo que estoy haciendo. Se tiene que identificar la usabilidad y esto es un punto clave porque desde ahí estás prácticamente viendo si es que tu proyecto va o no va. Así de sencillo. Si ya determinaste la usabilidad, el siguiente paso es establecer o elaborar un flujo de interacción. Ese es un flujo de interacción muy sencillo en el que simplemente colocas, pones ventanas, slides y cómo se van a relacionar entre ellos. Por ejemplo, tenemos una ventana que es login, que en el caso de que no tenga un usuario y una contraseña de la persona, pues se pasa a crear cuenta y así sucesivamente. Son los slides con los que vas a interactuar y las funciones que van a realizar en cada slide o en cada ventana, en cada pestaña. La idea es aquí plasmar de manera general lo que va a contener tu aplicativo y la interacción que van a tener entre ellos, ¿no? Tal y como se puede ver ahí en las flechas, cómo interactúa el login iría a crear cuenta. Si tú te creas la cuenta, pues te vas a eventos, posiblemente si no si tienes ya tu usuario directamente te irías al menú, etcétera. O sea, es buscar el flujo, ver y plasmar lo que uno quiere mostrar a través de las pestañas o los slides. Hagan llegar sus comentarios nuevamente para poder ir viendo sus comentarios durante la transmisión y estar atentos a poder contestar las preguntas del caso, pues, ¿no? Ahora, tenemos el quinto paso, explica las acciones que realizarás en cada parte del diseño. Bueno, si hace un momento vimos el tema de plasmar un flujo de interacción, en este caso vas a tener que explicar tú mismo, con una hoja, con tu lápiz, tu papel, en un mismo Word, debes explicar las acciones que vas a realizar en cada parte del diseño. En el login, ¿qué acciones se va a realizar? ¿Qué acciones va a realizar el usuario? Bueno, pues en el login el usuario coloca su usuario, su contraseña y le da iniciar sesión. Pero ¿qué pasa si no tiene usuario y contraseña? Deberías considerar un botón de registro, ¿cierto? Entonces tendrías que ir a registrar o crear cuenta. Entonces te manda a otra pestaña. ¿Me entiendes? Entonces hay que tomar esos puntos hay que considerar muy bien esos puntos de las acciones que vas a realizar en cada parte del diseño porque van a ser, valga la redundancia, las acciones que el usuario o la persona va a hacer en la interfaz de usuario, ¿no? El sexto punto es definir los colores que vas a utilizar. Hay muchas tendencias, lo voy a tocar en unos slides más adelante. Hay muchas tendencias respecto a los colores. Y anteriormente, bueno, hablemos de hace unos 5 años, el tema de los colores eran colores básicos, ya sean azules, blancos, colores que no llamaban mucho la atención, eran colores sencillos. Hoy en día se ven páginas que los colores son impactantes y que tienen mucha interacción. Más adelante les puedo tocar ese tema de los colores. Bueno, el tema de los colores, simplemente definir qué es lo que vas a utilizar. Les recomiendo que sean 3 a 4 colores, no más, para que no pueda cansarle la vista al usuario. A veces llenar de color la pantalla, llenar de color la vista del usuario, fastidia, es molestoso. Entonces la idea es que el usuario se sienta cómodo. Y finalmente empieza por definir el menú. En el menú, ya que es el centro de la aplicación,
Ese es el primer punto de referencia para poder distribuir las acciones que vas a realizar posterior a eso. Si yo ingreso a un login, el login lo ideal es que mande directamente al menú. Ahora, existen por ahí algunas páginas web, algunos, por ejemplo, de repente alguien, no sé si habrá comprado posiblemente en Saga, en Replay, ¿no? Posible que es lo más común. Eh, Ellos ponen su ventana de compra, su lista de productos, y cuando lo añades al carrito y cuando recién quieres comprar, también te da la opción desde iniciar la sesión ahí. Es decir, ya realizaste todas las compras y cuando quieres ya ir a pagar, recién inicia sesión. Es una de las alternativas también para poder, digamos, hacer que el usuario interactúe mejor y no tenga muchas interrupciones desde un comienzo. Entonces, a veces el menú puede ser el inicio, ¿no? Y al último, ya para hacer las acciones finales, puedes tomar la decisión de que el login pueda ir o el inicio de sesión sea el último, ¿no? Sigan mandando sus comentarios. Bueno, buenos días con todos. Hay gente que se está conectando ahorita. Entonces, desde ese punto, desde cómo iniciar, ya tenemos una estructura, ya tenemos una base de cómo plasmar nuestro aplicativo. Ahora, existen tres consideraciones para que un aplicativo o mi app pueda ser un éxito. Interfaz de usuario, la experiencia de usuario y algunos controles de cambios que se tienen que tomar muy en cuenta para que el usuario no sienta que nosotros estamos realizando, o sea, la idea es que el usuario no sienta que hacemos actualizaciones, porque a veces al hacer actualizaciones, al hacer cosas X por detrás de un aplicativo, es decir, tenemos a la gente trabajando, tenemos la interfaz que es el aplicativo y tenemos al usuario. La idea es que el usuario no sienta los cambios que nosotros vamos a hacer. Voy a brindar algunos tips muy cortos de controles de cambio. Ahora, hablemos de la interfaz de usuario. ¿Qué es una interfaz de usuario? La interfaz de usuario son las herramientas. Son, digamos, las cosas, los dispositivos por la cual el usuario puede interactuar con algo. Entonces, desde ese punto, podemos ver, por ejemplo aquí, he colocado en este slide, digamos un celular. La interfaz de usuario sería toda esta pantalla, correcto. Entonces, tenemos una casita, tenemos una lupa, tenemos un símbolo más dentro de un cuadrado, un corazón y un circulito. Si nosotros lo vemos así, de repente una persona que jamás ha visto, ¿qué es esto? ¿No? Pero para las personas que ya han venido utilizando este tipo de aplicativos, este tipo de software, se les va a venir muy a la mente la casita. ¿A qué hace referencia? Inicio, menú, ¿no? La lupita, buscar, realizar alguna búsqueda, no sé, de repente le sale un listado de cosas que quisiera ver. El corazón, las cosas que le han gustado a las personas, ¿no? Entonces, toda esta ventana que vemos aquí es la interfaz de usuario. Es cómo interactúa la persona con el aplicativo, con el software, hasta con el mismo hardware. Recordemos que el interfaz de usuario no solamente es el software, sino también son los dispositivos, las herramientas, como comenté hace un momento, las acciones que permiten realizar acciones y cambios hacia un objeto. Todo eso es considerado como interfaz de usuario. Entonces,
Una buena interfaz de usuario te va a ayudar a relacionarte mejor con tus clientes e incluso podría representar alguna ventaja en términos de posicionamiento. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te colocas, muestras empatía hacia la persona, si tú, digamos, antes de lanzar un producto, ves la necesidad y te pones a pensar como la persona, ese producto, créeme que será un éxito. Porque si tú haces un estudio previo de cómo piensa la gente, de cómo toma la gente las cosas, tu producto va a estar mucho más inclinado a la necesidad real de la persona. Entonces, si la interfaz de usuario realmente cubre las necesidades y es satisfactorio para el usuario, para, para empresas que trabajan con ventas online, si tu interfaz es sencilla, simple, toda la gente va a querer comprar ahí, porque le facilita un montón. Si se va a ir a una página en la que le piden demasiados pasos, ingresas, de repente, no sé, antes de añadir de repente un objeto al carrito de compras, te pide muchísimas cosas o muchos pasos, a la gente le va a aburrir eso, porque el humano o la persona ha evolucionado tanto que lo que ahora hace la persona, lo que antes hacía la persona, ahora lo hace el dispositivo. En cuanto más sencillo hagas la tarea para el usuario, mejor interacción vas a tener con él y el índice o digamos la relación y la satisfacción del usuario hacia la empresa va a ser muchísimo mejor. Es por eso que el interfaz de usuario es muy importante para, para interactuar con la persona, ¿no? Si la interfaz de usuario es buena, el usuario va a quedar contento. La experiencia de usuario, si bien es cierto, estos dos puntos, tanto la interfaz y la experiencia van muy de la mano, muy de la mano, porque si tu interfaz, como hace un momento vuelvo a recalcarles, es buena y la persona en este punto pues le gusta, simplemente ve que tu aplicativo es sencillo, pues de todas maneras se va a quedar ahí y va a encontrar satisfacción y vas a crear fidelidad del cliente dentro de tu aplicativo, dentro de tu web, etcétera, ¿no? Ahora, pero ¿qué pasaría si de repente la persona ingresa y se queda 5 segundos sin hacer nada? Nosotros debemos asumir directamente que existe un problema. Entonces, como vuelvo a recalcar, hay que entender a la gente, hay que resolver los problemas que necesita la gente. Entonces, pero ¿cómo puedo hacer yo si es que quiero lanzar un producto y no tengo, o sea, quiero lanzarlo, pero ¿cómo puedo tener de repente el feedback si no, si aún no lo tengo físicamente? Bueno, pues ahora, en estos tiempos, tienes que hacer todo físico para que puedas analizar las falencias y realmente tener todo el feedback posible de las personas eh, antes de, digamos, hacerlo masivo. Justamente en el tema de experiencia de usuario, hay algunos controles de cambios que voy a mencionar más adelante sobre cómo poder tener el producto antes de, ¿no? Estudiarlo, testearlo, que es muy importante. Pero para eso no simplemente es análisis, o sea, no me voy a sentar yo o el programador en este caso a desarrollar, te lo doy y lánzalo, no es así, porque la persona no, la persona, tenemos que ponernos a pensar
y debemos tener muy en cuenta que la persona o el usuario no es el programador. Por lo tanto, el programador puede conocer, digamos, el programa, el aplicativo, porque él lo ha desarrollado. Pero una tercera persona puede entender de repente lo que le quiere decir. No, entonces, para eso hay que testearlo. Para eso hay que tenerlo físico. Si yo voy a desarrollar una app, debo descargarlo en mi celular primero para luego poder testearlo, para luego poder, ya, esto está pasando, mira, hay hay un retraso, posiblemente estoy presionando algún botón y me está redireccionando a una pestaña, a un slide que no es el que no debería. ¿Y qué hubiera pasado si yo de repente ya hubiera lanzado eso? Ya hubiera lanzado el aplicativo con esos errores. Es por eso muy importante testear antes de, para que la experiencia de usuario en este caso sea muchísimo mejor. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Tenemos al usuario, tenemos al producto y la experiencia de usuario. En este caso representamos a la interfaz de usuario como la bicicleta, ¿no? La bicicleta, bueno, tiene sus manijas, tiene sus pedales, tiene su asiento, tiene sus llantas. Normal, como cualquier bicicleta, la experiencia de usuario es buena. ¿Por qué? Porque simplemente se puede andar con ella, porque no simplemente, o sea, no simplemente le puede servir como deporte, sino también como un medio de transporte. Estás, digamos, estás entrando ya en la necesidad de las personas, ¿no? Y más aún, por ejemplo, en esta cuarentena, muchas personas van a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Entonces, este es un claro ejemplo de interfaz de usuario y la satisfacción o la experiencia del usuario, ¿no? Ahora, ¿qué sucedería si yo posiblemente a esta bicicleta, que es sencilla, es simple, yo le puedo añadir una cesta por delante, como ya existen? Pues la satisfacción del usuario, la experiencia del usuario va a ser mucho mejor, porque no solamente la va a requerir como un medio de transporte, sino que también se ha dado cuenta que ahora puede ir de compras con bicicleta, porque las bolsas las puede colocar dentro de la cesta, los productos los puede colocar dentro de la cesta. Se ha dado cuenta que posiblemente también pueda ser, digamos, el transporte para el emprendimiento de un negocio, porque puede hacer delivery con esta cesta. Entonces, es muy valioso la interfaz de usuario, el tener claro y el plasmar digamos, que el interfaz de usuario sea la mejor posible, o la que en los casos pues pueda satisfacer la mayor necesidad posible del usuario. Entonces, a mejor interfaz de usuario es igual a satisfacción, ¿no? Entonces ahí tenemos el resultado. Ahora, quiero por ejemplo poner sobre la mesa, en este caso ejemplificar. Muchos de nosotros utilizamos ahora, hoy en día, el tema de las transferencias a través del móvil por el token digital. Antes existía el token pues físico, hoy existe ya el token digital, ¿no? Y por ejemplo, el ejemplo de Yape, ¿cómo nace Yape? O pues la gente hacía las transacciones por ventanilla, tenía que ir al banco, algunos por ejemplo ya tenían, digamos, el aplicativo en su celular y tenían el token físico. Pero ¿qué pasa con aquellos que no querían el token físico? Porque el token físico antes costaba. No recuerdo, pero costaba. Creo que costaba una prox de entre 5 y 10 soles.
Entonces, el token físico costaba, pero ¿qué pasaba? ¿Qué hizo el BCP? El BCP dijo, pero hay gente que no me está comprando y que tiene cuenta en su... que tiene una cuenta con nosotros. ¿Y cómo hago con esa gente que quiere hacer transferencias y que no quiere venir al banco tampoco? Entonces, voy a vincular su número de cuenta con su número de celular a través de una plataforma para que haga transferencias menores en, desde su celular. Y es así como nace Yape. Y Yape hoy en día es uno de los aplicativos de transferencias más usados, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Bueno, digamos a nivel mundial porque fueron los pioneros. Luego de eso salió Luquita, luego de eso salió Tunki. Entonces, imagínense cómo es la tendencia. El BCP enfocó la necesidad del usuario, creó algo que cubra la necesidad, y Yape es muy sencillo, simplemente pones yapear, eliges el contacto y le transfieres. Es muy sencillo, en 3 pasos. Entonces, vio la necesidad, es sencillo, es simple, entonces cubre toda, digamos, cubre los 3 principales puntos para que una pueda ser un éxito. Hay que, hay que tener en cuenta que también el crear ese tipo de soluciones y minimizar procesos, es decir, optimizar los procesos y hacerlo mucho más pequeños, es también un buen punto para que el aplicativo sea exitoso. Hagan llegar sus consultas para poder leerlos nuevamente. Bueno, ya vamos a pasar a la casi las últimas partes, a la última parte, perdón, que es el tema de controles de cambio. Sabemos que alguien o bueno, o personas que por ejemplo gestionan aplicativos, que están detrás, ¿no? Que es la parte de desarrollo del aplicativo, lo más común es que realicen cambios, modificaciones, actualizaciones, porque en el proceso de que el aplicativo sea lanzado, en el proceso en el que ya está en ejecución el aplicativo, se va a recibir mucho feedback del uso del aplicativo. Es por eso que hay que tener muy en cuenta algunos controles de cambio, ¿no? Como por ejemplo, que los cambios deben ser graduales. Acá tenemos un ejemplo. Este es el ejemplo de Instagram. En realidad, estas imágenes en realidad era más larga porque prácticamente era anual. Instagram venía modificando desde el 2010, que ha nacido desde el 2010 hasta el 2015, actualizaciones de manera anual. Es decir, me refiero a la interfaz del usuario. En el 2010, por ejemplo, veíamos cuando estaba todavía el iPhone 4, si no me equivoco, el iPhone 4, esta era más o menos la interfaz que presentaba Instagram. ¿Por qué me paso del 2010 al 2014? Porque las actualizaciones de interfaz entre el 2011, el 12 y el 13 han sido prácticamente muy similares. Hasta el 2014, donde ya el tema gráfico era un poco más plano, ¿no? Ya no era de repente en 3D como que iconos con relieve o cosas con relieve. Ya era un poco más plano. Entonces modificaron esto. Ahora, ¿cómo es que pasan de aquí a acá? ¿No? Hay todo un proceso de por medio, y créanme que cuando Instagram hizo estos cambios tanto en su interfaz de usuario como en sus logos, recibieron críticas a montones, pero las críticas se fueron bajando a manera de que la cantidad de usuarios que Instagram tenía en prácticamente en
5 años, 2 años más, 2 años después, era 1000 veces mayor. Es decir, si tenía 100 millones de usuarios hasta el 2015, cuando realizó esta actualización 2 años después, ya llega a 1000 millones de usuarios. Y es un tema de adaptación también. Como los seres humanos somos adaptables, y la interfaz hoy en día de Instagram es una interfaz sencilla, muy comprensible y que todo el mundo puede utilizarlo tranquilamente. Una pregunta: ya siento un aplicativo muy popular, no lo usaba por desconfianza con tu explicación didáctica y sencilla. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. En realidad, sí, existen como, bueno, los aplicativos en realidad. Voy a poner otro ejemplo ya que Osvaldo nos hizo ese comentario. En un comienzo, cuando utilizaba el aplicativo del, del BBVA, el Continental, desde mi celular, cuando ingresaba, no me generaba confianza. No era como el del BCP. El BCP tú entrabas a hacer transferencias, no con Yape, estoy hablando del aplicativo de banca digital. Entonces, cuando ingresaba al de Continental me generaba desconfianza, o sea, no le encontraba un sentido. Hasta que poco a poco me iba acostumbrando, me acostumbraba y me acostumbré. Hace 2 meses, este aplicativo del Continental hizo una actualización, pero así, una actualización radical en el tema de interfaz. En el tema de interfaz. Hoy, cuando tú ingresas a tu aplicativo del Continental, puedes ingresar con tu huella digital, o bueno, con tu huella dactilar, o como ingresabas antes, con tu contraseña y tu usuario. Es algo muy bueno. Es algo muy bueno porque aprovecha, porque el Continental, en este caso el BBVA, aprovechó la tecnología para poder, digamos, encontrar y optimizar la interfaz que ellos querían hacer. Entonces ahí es donde viene el punto también de los cambios graduales, ¿no? Posiblemente en el tiempo ellos se dieron cuenta de que su aplicativo no era muy usado. Entonces hicieron un cambio, no gradual, ellos hicieron un cambio radical, y la actualización prácticamente generó saturación en su red, y pues se dejaron de hacer transacciones por aproximadamente 2 horas, porque quise hacer transacciones y no podía, ¿no? Y en este caso también el BCP siguió los mismos pasos, cambió su interfaz de inicio de sesión, y entonces hoy abres tu aplicativo del BCP y encuentras todo un menú distinto, ¿no? Ahora, ese es el primero, cambios graduales. Segundo, ambientes de prueba. Antes de lanzar alguna actualización, alguna modificación de interfaz o algo que quieras actualizar en tu aplicativo, se requiere tener un ambiente de prueba. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si posiblemente cuando tú lances alguna actualización o alguna modificación en diseños o en cualquier aspecto es rechazado por el usuario? ¿Qué sucedería eso? Punto número uno. Pueden bajar tus clientes, lo primordial. Los usuarios se van a venir abajo, van a comenzar a criticar tu aplicativo, y pues simplemente podrían llevar hasta que tu aplicativo cierre, ¿no? O digamos el negocio pueda cerrar. Entonces es necesario tener un ambiente de prueba para poder hacer el testeo previo, y el feedback que puedas recibir posterior al lanzamiento sea lo más positivo posible. Lo otro, bueno, actualizaciones oportunas. Esto es algo que es, digamos, si yo por ejemplo
ya tengo el feedback, ya tengo testeado las modificaciones que voy a hacer, ¿en qué momento voy a lanzar la actualización? Pues no se me va a ocurrir a mí lanzar la actualización en un horario que es pico, pues no, un horario, pues, 2 de la tarde, en el horario en el que todo el mundo prácticamente está en su celular. Yo lanzo la actualización, me va a generar saturación y caídas de servicio. ¿En qué momentos puedo lanzar las actualizaciones que yo necesito hacer para mis aplicativos? Esto aplica para cualquier ámbito, ¿ah? Incluso desde el área de informática también. Entonces, ¿en qué momento puedo lanzar las actualizaciones? Pues se recomienda, o lo mejor sería enviarlo en horarios en el que el servicio o el uso de la red sea menor. Uno, hace que los paquetes de envío sean mucho más rápidos, y al haber menos saturación, pues el flujo va a ser más directo, ¿no? Y esto también sirve porque el usuario no va a sentir los cambios en pleno uso. Entonces eso es importante, ¿no? Que el usuario se vaya, que el usuario se desconecte pensando que su aplicativo sigue igual, pero cuando vuelve a utilizarlo, para él sigue igual, pero en realidad se realizaron algunos cambios que al momento de usar el usuario se puede ir dando cuenta. Entonces los cambios graduales, el tener ambientes de prueba y lanzar actualizaciones oportunas, es decir, en momentos adecuados, son tres puntos que también van a afectar o van a hacer que las personas o los usuarios puedan quedarse y fidelizar. La palabra es fidelizar al usuario o a las personas, ¿no? A ver, hay una pregunta de Osvaldo. ¿Está en los planes de Innovatio lanzar alguna aplicación? En realidad, sí. Como empresa, nosotros como empresa de innovación, sí, uno de los planes es lanzar algún aplicativo. De todas maneras, nosotros mantenemos este tema de proyectos muy al margen, pero sí, sí, uno de los proyectos es lanzar un aplicativo y tener un aplicativo propio, que ya posiblemente con el pasar del tiempo ustedes se pueden o van a ir dándose cuenta de lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Pero sí, sí, sí está dentro de los planes. Y bueno, hagan sus consultas porque ya estoy por cerrar el live y me voy prácticamente con esta frase. La gente ignora el diseño que ignora a la gente. Es decir, el usuario, cuando tiene un aplicativo, cuando tiene algo por delante, si tiene algo enfrente y siente que no hay un vínculo con él, lo rechaza. Es decir, si nosotros no tenemos empatía con el usuario, si nosotros no nos ponemos a pensar como el usuario, no como programador, no como diseñador, sino como persona, como usuario, yo que voy a usar este aplicativo, yo que voy a usar este software, yo que voy a utilizar este website de compras, si yo siento que no es para mí, lo voy a rechazar. Entonces hay que ponernos a pensar como usuarios, y esto nos va a abrir una ventana de oportunidades y van a hacer que nuestros aplicativos sean más impactantes y cubran mayores o la mayor cantidad de necesidades posibles que tenga la gente. Bueno, eso es todo en cuanto al live. Si tienen algunas consultas, háganlas llegar para poder cerrar esta transmisión. Estaré atento acá en el Facebook para poder contestar las preguntas que tengan acerca del tema, ¿no?
Patricia Cecilia Galarza nos pregunta, entonces la interfaz de usuario debe ser sencillo y claro. Yo al menos no me gusta tantas complicaciones al comprar o pagar. Tenemos un claro comentario de Patricia, gracias Patricia por el comentario. Sí, es, eh, es cierto, lo ideal es hacer que el usuario interactúe con la página, con el aplicativo, lo más sencillo posible, que sea lo más sencillo posible, que le demos al usuario la cantidad de pasos, que sea menor, que sea sencilla, que sea ligera, que sea comprensible, que sea que sea, a ver, autodidacta, ¿no? Que la persona al verlo puede decir, oye, esto de acá significa esto de aquí significa lo otro. Entonces, si yo hago que el aplicativo sea fácil de entender, la persona se va a quedar en ese aplicativo. Entonces, sí, exactamente, el aplicativo debe ser sencillo y claro, y que no sea muy difícil de aprender, sobre todo. Osvaldo. Osvaldo, estoy sorprendido gratamente. Gracias. Gracias Osvaldo, gracias. Igual de todas maneras, nosotros en Innovatio Center estamos dispuestos a compartir con ustedes lo que podemos, ¿no? Las experiencias que tenemos, los temas que podemos manejar, los temas que dominamos en esta cuarentena. Nosotros hemos estado abiertos y prestos a compartir los conocimientos que tenemos, ¿no? Bueno, al parecer esas son todas los comentarios, las preguntas. Quiero agradecerles por haber participado de este live. Quiero agradecerles por, por tomarse unos minutos de su tiempo para poder escuchar los conocimientos que puedo compartirles a través de esta transmisión en vivo, ¿no? Y para cerrar, quisiera recomendarles a aquellos que posiblemente les gusta el tema del diseño en distintos ámbitos, les recomiendo ver en Netflix. Hay una serie que es Abstract, que es el diseño del arte. Pueden encontrar distintos capítulos que pueden estar ligados a sus profesiones y que podría cambiarles un poco el chip de ver las cosas hacia el usuario, ¿no? Entonces, eso es todo respecto a la transmisión en vivo y nada, muchas gracias.